escucha un poquito mejor y no va a comentar, así que adelante. Un poco más estamos realmente contentos. Ahí, voy a traer mis gafas. ¿Sí? No está conectado. El micrófono. Necesitamos unos técnicos de sonido y un equipo de personas. Mira, hoy vamos a tratar acerca del trabajo, del servicio. Hemos cantado dos canciones muy arriesgadas. La primera es Reina en mí y la segunda dice: no me avergüenzo de gastar toda mi vida por ti. Gastar significa consumir. Y a veces consumir quiere decir que no es reconocido aquí. Recuerdo una pareja de misioneros, una anécdota de una pareja de misioneros que volvían de Kenia o Uganda después de 35 años de servir allí, de gastar sus vidas, y por aquellas cosas volvían con un equipo de rugby que, bueno, pues volvían en el mismo barco. Entonces, cuando llegaron, había toda una orquesta, había todo, pues, rollos de papel de váter como se tiran en los barcos, en vez de serpentinas, y había toda una banda de música haciendo, pues, bombo y platillo. Y entonces bajaron la selección de rugby o del deporte que era, y entonces todo el mundo ¡eh! Y entonces luego bajaron los misioneros y el marido le decía a la esposa, dice: fíjate, dice, estos han ido por ahí 2 días y porque han ganado, fíjate lo que les hacen. Nosotros hemos estado 35 años y no nos reciben así, de esa manera. Y entonces la mujer le dice al marido, dice: bueno, es que nosotros todavía no hemos llegado a casa. Qué cierto es, ¿verdad? Bueno, leemos en Nehemías y corremos. Estoy contentísimo, dejadme esta pequeña broma, estoy contentísimo de que Cristian le hayan hecho una entrevista de trabajo y haya encajado de tal manera que ya ha empezado a trabajar. Lo que pasa es que, claro, tener que preparar un estudio con apenas 1 hora y algo más, pues la verdad es que me alegro por él. No, pero bueno, gracias al Señor, para eso estamos. Bueno, sí, claro, sí, ese es un problema, ¿eh? La gente piensa que porque uno pues haya estudiado, abre la boca y sí, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. ¿Cómo? Diga, ¿cómo? Ah, sí, le diré. Bueno, vamos a orar y empezamos en el estudio. Señor, te damos gracias por tu palabra fascinante, apasionante, y pedimos que tu palabra nos enseñe en esta tarde. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Leemos un pasaje, un capítulo apasionante del libro de Nehemías. Nehemías es un libro de restauración. Como personas humanas a veces tenemos la vista corta. La Escritura lo dice, que a veces nos olvidamos de los pecados pasados, que a veces necesitamos colirio para los ojos. La Escritura nos habla de que como personas somos miopes, necesitamos la guía, la luz, la enseñanza del Espíritu Santo. Y cuando leo el libro de Nehemías, esa es la sensación que me da, porque vemos la restauración de unos muros y un poco la puesta en orden de un pueblo de Dios. Pero cómo me gustaría ver un poco más amplia la imagen para considerar
lo que cuesta la restauración. A veces cuando en la iglesia una persona peca, imagínate que alguien dice una mentira, o alguien levanta una calumnia, alguien dice algo de otro creyente que sin ser mentira exagera por alguna parte y daña la reputación de ese creyente. Eso es, como dice Proverbios, como verter las aguas que ya no las puedes recoger. Y una vez has sembrado discordia, ya no hay cómo arreglarlo. ¿Cuánto toma restaurar una persona? A veces los jóvenes, cuando uno es joven, recuerdo, por ejemplo, en el grupo de jóvenes nuestro, yo tendría pues igual 17 años, y recuerdo un chico que estaba locamente enamorado de una de las chicas. Y entonces un día se lo dijo, le dijo: mira, pues yo, en fin, siento por ti que no hay otra persona en el mundo como tú y que Dios te tiene para mí. Y la chica pues le dijo: mira, pues yo no lo veo igual. El chico pilló tal depresión, tal bajón, que realmente se apartó del Señor. Pero lo peor no es lo que se apartó en el Señor esos días, o esas semanas, o esos meses. Lo peor es lo que le tomó para restaurarse, porque no es cualquier cosa. No basta con decir: ah, pues bueno, ya está, no hay problema, nos olvidamos y comenzamos de nuevo, como si no hubiera sucedido nada. Eso no es así. El Señor castigó a su pueblo. Le dice a Jeremías: oirán los pueblos algo que jamás les fue contado, que un Dios que tiene un pueblo especial lo entregue en manos de pecadores como eran los babilonios, los caldeos. Y por 70 años estuvieron en la cautividad. Y cuando los 70 años se cumplieron, según Daniel, leemos en el libro de Daniel y vemos en el libro de Esdras cómo empiezan a volver, madre mía, ¿significa que solo con volver? No. Había que, primero sí, llegaron, construyeron un altar, pero luego había que construir el templo. Llegamos al tiempo de Nehemías, más o menos casi un siglo después de que todavía las murallas estaban derruidas. Y entonces Nehemías lo que hace es, movido por Dios, para darle forma, para consolidar el pueblo de Dios, el pequeño remanente que había vuelto de la cautividad. ¿Cuánto quedaba para restaurar a aquellos momentos gloriosos de tiempos de Salomón? Realmente era un pequeño remanente, era un puñadito de israelitas que habían vuelto de la cautividad. Volvían algunos con frustraciones, otros con grandes ilusiones porque nunca habían visto el templo. Pero ¿cuánto no les quedaba? Cuando ellos empezaron a reconstruir el templo y luego cesaron, por Ageo el Señor les tuvo que decir: que habéis vuelto de Babilonia, estáis ahora en casas artesonadas y os habéis olvidado de la casa del Señor. El Señor les tuvo que predicar por Zacarías también, para que volviesen a recobrar la visión, porque no bastaba con que estaban en Jerusalén. Y de hecho es que en Nehemías lo que encontramos es ese proceso grande de continuación de restauración, que en realidad nos podríamos preguntar si alguna vez se llegó a restaurar. Y a veces hay personas que se apartan del Señor y después, como este chico que aprecio y que fue uno de mis amigos más queridos, y no sé si jamás se recuperó en la ilusión de caminar con el Señor. Pues aquí tenemos a Nehemías. Nehemías, hoy tenemos el capítulo 7. Quizás
el punto de inflexión, porque desde capítulo 1 al capítulo 6 lo que encontramos es la reconstrucción del muro. Y el capítulo 6 termina con esa gloriosa verdad, que en 52 días pudieron terminar. De las ruinas que estaban, pudieron reconstruirlo y pudieron poner sus puertas y terminarlo, fortalecer la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿ya hemos terminado? ¿Ya está la restauración? Desde luego que no. Porque ahora, en primer lugar, el capítulo 7, Nehemías lo que hace es establecer una protección para esa ciudad, y a partir del capítulo 7 hasta el final, lo que será es la restauración del pueblo. Porque no solamente era la cuestión de los edificios, de las murallas, sino eran los hábitos del pueblo. Ahora todas las costumbres que habían adoptado de naciones paganas, los matrimonios mixtos que Dios no había aprobado, todas las prácticas que ellos se habían acostumbrado como algo normal, tenían que depurarlas. Y la pregunta otra vez es si alguna vez acabaron de depurar de esas costumbres su carácter. Entonces, como hemos dicho, el capítulo 7, que es el que nos toca hoy, es un punto de inflexión al final de terminar las murallas y como el principio de la restauración de lo que es el pueblo de Dios. Y tenemos uno de esos capítulos que a veces cuesta leer, pero a mí me parece uno de los capítulos preciosos de la Escritura. Dice así: después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos, les ordené y les dije: las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes que el sol se ponga. Fíjate, lo que está haciendo Nehemías es establecer una protección para que nadie pueda entrar en Jerusalén justo habiendo salido el sol, cuando quizás todavía parte del pueblo está durmiendo, sino que se abrían las puertas cuando ya el sol había calentado, cuando las personas estaban despiertas y no les podían pillar un enemigo desprevenidos. Pero luego dice que se cerrarán y atrancarán. Esto es no solo cerrar con el resbalón, sino cerrar con llave, cerrar con cerrojo. Dice, antes que se ponga el sol. O sea, antes de que dejemos de ver quién está en la ciudad, se cierran las puertas, para que no hayan enemigos que se puedan quedar en la ciudad, luego se cierran las puertas y nos ataquen cuando nosotros queremos descansar. Formas de protección, porque el muro no lo significaba todo. Todavía habían medidas que se debían tomar. Seguimos leyendo esta protección, esta puesta en orden que Nehemías establece. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera turno frente a su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella, porque las casas no habían sido reedificadas. Fíjate, tenían la ciudad, tenían los muros, pero ahora quedaba la restauración de las casas dentro de Jerusalén, para que la ciudad de Jerusalén no solamente estuviera protegida, no solamente exteriormente estuviera restaurada, sino que hubiesen familias, que hubiese población y que realmente fuese restaurada. Hermanos, la restauración del pecado, la restauración después de la desobediencia toma tiempo, esfuerzo y un proceso. Seguimos adelante.
mi lectura era solamente hoy hasta el versículo 5. Me voy a permitir leer el resto o parte del resto del capítulo, porque veo que la próxima semana era el capítulo ya 8, ¿verdad? Entonces, leemos y dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus familias. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré que en él se habían escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ellos vinieron con Zorobabel, la primera cautividad, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahami, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. La lista de los nombres del pueblo, hombres del pueblo. Un poco más adelante dice, versículo 39, sacerdotes. Versículo 43, levitas. Versículo 44, cantores. Versículo 45, porteros. Versículo 46, sirvientes del templo. Versículo 57, los hijos de los siervos de Salomón, los sirvientes del rey. Versículo 61, estos son los que subieron de Tel-Melá, Tel-Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar que las casas de sus padres ni su genealogía eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, fíjate por dónde aparece otra vez, los hijos de Necoda, 642. Y entre los sacerdotes también había alguien que no pudo certificar que era sacerdote y por lo tanto fue expulsado del sacerdocio. Y el gobernador les prohibió que comieran de las cosas santas hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim. Bien, hasta aquí. Dejarme a ver si puedo tratar algunas observaciones que he tomado de estos capítulos. ¿Entendéis entonces dónde estamos? Primero, estamos en el libro de Nehemías, en el regreso del pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero es un regreso de un pequeño remanente, como veremos en unos momentos. Es un regreso glorioso porque Dios cumple su promesa, pero triste porque muchos se quedaron en Babilonia. Muchos habían prosperado en la tierra de cautividad y no quisieron volver. Prefirieron quedarse en la prosperidad de la tierra de Caldea que no volver a restaurar lo que es la nación de Israel. Y entre ese pequeño remanente, durante todo este siglo, ha habido una restauración. Primero el templo, luego cada uno su casa. Aquí en Nehemías vemos, digamos, el último segmento, que es los muros, pero fijaos que no habían tantas personas interesadas en vivir en Jerusalén y las casas todavía estaban derruidas. O sea que, aunque hablamos de restauración y aunque hablamos de gracias a Dios por cumplir su promesa, vemos que por el lado humano hay una pereza o una negligencia en volver a restablecer esa tierra prometida con esa ciudad cabeza de naciones. Ese deseo que había antes, cuando fueron llevados a la cautividad,
de que Jerusalén fuera otra vez. El libro de Zacarías, que habla de que 10 gentiles se agarrarían a la túnica de un judío diciendo: enséñanos la ley de Dios. Esa visión era la visión del profeta, pero no era la práctica del pueblo. Bien, algunas cosas que Nehemías lo que hace, como hemos dicho, es primero la carga que tenía en su corazón, que la ciudad de Jerusalén fuera una ciudad fortificada, segura, no abierta a cualquier enemigo que pudiese entrar y destrozar lo que Dios había conseguido. Entonces, primero se construyen los muros, y ahora Nehemías lo que hace es poner cosas en orden. Ese orden lo que hace, en primer lugar, como dice, es nombra porteros, cantores, levitas, nombra guardas, nombra un gobernador civil, nombra una persona como líder del ejército, pero ¿qué carácter tiene todas estas leyes civiles? Una de las cosas que a mí me fascina del libro de Nehemías es que, siendo una persona, vamos a decir, secular, porque Nehemías no era sacerdote, Nehemías no era profeta, pero sin embargo es un hombre profundamente piadoso, un hombre de oración. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Después de que sacerdotes, de que todos, cada uno, tuviera su parte en la reconstrucción del muro, entonces él nombra a estos líderes de adoración como guardas de la ciudad. ¿Por qué? Pues, bueno, la mayoría de comentaristas expresan que estos líderes, estos porteros, cantores y levitas, fueron puestos como guardas de la ciudad en las puertas. ¿Y por qué fue así? Bueno, los porteros era muy claro, pero los cantores y los levitas era una muestra de que la ciudad de Jerusalén era una ciudad de adoración a Dios. El significado y la personalidad de esa ciudad. A la hora de nombrar quién iba a ser cuidador, lo que tuvo en cuenta Nehemías es el carácter piadoso. En primer lugar menciona a Ananía, probablemente su hermano, que vino a él en Susa con el informe de la triste condición de los muros de Jerusalén, Nehemías 1 del 1 al 3, pero luego aparece Ananías, designado como un líder militar. Y fijaos qué características se resaltan de él. Dice que era un hombre de verdad. Esto lo podemos traducir también como un hombre fiel, una persona de la que se puede depender, que no tiene doblez, que no es perezoso. Es una persona diligente a la que le puedes encargar una tarea y así lo hace. Pero dice, era temeroso de Dios más que muchos. Es curioso que ya sean reyes, el rey David, ya sean jueces, ya sean diáconos en el Nuevo Testamento, ¿cuáles eran las características de los diáconos? Buscad de entre vosotros varones, ¿de qué? Buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, hombres fieles. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres como siervos de Dios y administradores de los misterios de Jesucristo. Dice, pero es necesario que el ministro sea hallado fiel. Una persona fiel. No necesitamos a, ¿cómo se llamaba? Máximo en la película del Gladiador. No, necesitamos un hombre de verdad y necesitamos un hombre fiel, temeroso de Dios. La fidelidad se puede depender de él. ¿Cómo desarrollar la fidelidad? Primero, reconoce y define las responsabilidades que Dios te ha dado.
¿Qué es lo que Dios te ha encomendado como padre, como trabajador, como vecino, como creyente? Pues eso es lo que debemos hacer. No debemos ser negligentes con las cosas pequeñas. En eso se define la fidelidad. Pueden ser cosas humanas, por ejemplo, el manejo del dinero, cómo manejamos nuestras finanzas, cómo damos nuestra palabra. Puede ser nuestra educación. Dice aún el Nuevo Testamento, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. No hay cosas pequeñas para el hombre fiel. Mantengamos correctamente la prioridad de nuestras relaciones. Dios es primero. Alguna vez he oído con mucha preocupación algún hermano gitano que en su inmadurez, otros todo lo contrario, pero alguno dice, no, dice, yo primero soy gitano, luego soy cristiano y luego Filadelfia. O sea que si había una pelea, una discusión y había un gitano y un payo, él estaba por el gitano. Luego ya veremos, pero de momento estaba... Eso muestra una inmadurez. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué manda en nuestra vida? ¿Quién reina en nosotros? Aprendamos a usar nuestro tiempo de forma efectiva. Eso hace una persona fiel. Una persona fiel es una persona ocupada, pero que sabe usar su tiempo de forma efectiva. Yo es algo personalmente con lo que lucho constantemente, pero creo que también es parte de mi trabajo que a veces las necesidades surgen. Temor de Dios, más que mucho. Hablamos de grados. ¿Cuánto tememos a Dios? Y acordémonos que el Señor Jesús nos dijo, no temáis, y dijo a sus discípulos, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden hacer más. Pero antes bien, temed a aquel que después de matar el cuerpo tiene poder para echar el alma en el infierno. El Señor enseñó el temor a Dios. ¿Qué significa? Temor de no ofenderle. Tener temor. Una vez oí un hermano de Pamplona que decía, dice, no me puedo explicar cómo hay hermanos que hablan de otros sin temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama al otro creyente también. Dice la Escritura que Dios no tiene acepción de personas. La justicia de Dios no depende de la cara que está delante de Él, sino que el Señor es justo. Además, Nehemías puso vigilancia. El Señor les ordenó para que vigilaran. Dice, entre los habitantes de Jerusalén nombré guardas e indiqué que cada uno hiciera turno frente a su propia casa. ¿Confiaban ellos en el Señor? Sí, pero no se contradice la confianza en el Señor y el ejercicio de nuestra responsabilidad. Hay cosas que nos pertenecen a nosotros. ¿El Señor nos guarda? Sí. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también dice, hermanos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor de vuestro buscando a quien devorar. Y esa palabra en griego es muy gráfica. No es como tú que te comes un bocadillo. Es comer un bocadillo de un mordisco, llenándote la boca y tragándotelo de golpe. Eso es lo que desea hacer Satanás. Devorar el testimonio, la vida, las posibilidades de un creyente. Bueno, y ya voy terminando, pero ¿por qué tenemos estos capítulos en la Escritura donde tenemos una lista de personas? ¿Por qué tenemos que saber, primero, los líderes, segundo, los judíos laicos, sin más, luego los sacerdotes, los levitas, los cantores, porteros, siervos del templo, descendientes de los siervos de Salomón, y luego aquellos que su descendencia era cuestionable?
Esto está recogido prácticamente igualmente en Esdras capítulo 2. Es lo mismo que el libro de Crónicas del capítulo 1 al capítulo 9, o por ejemplo el capítulo 10 de Génesis, que habla de la generación de uno y la generación de otro y la generación de otro. ¿Y de qué sirve? Pues porque para el Señor es importante. Primero es importante que se registrara de una forma veraz y fehaciente que Jesucristo sería de la simiente de Abraham, hijo de David, que sería de la simiente que Dios prometió, que Dios cumpliría su promesa. En segundo lugar, era importante porque aquellos que no podían demostrar que eran judíos tenían que tratárseles de una manera. Aquellos que no podían demostrar que eran sacerdotes de verdad porque tomaron un apellido pagano, pues entonces fuera del sacerdocio. Nosotros no andamos de esa manera. Nosotros en una sinagoga, es curioso porque si tienen visitas, en la sinagoga preguntan, ¿hay algún levita entre nosotros? Y entonces si hay un levita, pues pasa primero a leer la ley y pasa a lo que es el estrado y lee. Y luego hay alguien de la tribu de Judá, hay alguien y cada uno según su tribu, según tiene su rango, tiene su lugar en el culto. Nosotros no. Pero sí tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Algunos somos ojos, otros somos manos, otros somos pies. ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde estás apuntado por el Señor? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu llamado? Sinceramente, creo que no existe otra cosa que merezca más la pena como creyentes que en nuestra vida sepamos para qué nos ha salvado el Señor. Como dice el apóstol Pablo, yo prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3. O sea, el anhelo de Pablo era llegar a aprender, a abrazar el propósito que Dios tuvo cuando le salvó. Y si tú eres creyente hoy, Dios tiene un propósito contigo. Al principio, cuando uno es joven, qué difícil es. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No lo sé. Tú preguntas, o a mí me preguntaban cuando yo no sé, asumí otras cosas, pero preguntas a un joven a sus 18 años, dice, bueno, ahora terminas bachiller y ¿qué haces? No sé. Puede variar tanto entre ser pastor, ser químico, ganadero, guarda forestal, oceanógrafo. ¿Por qué? Porque no están seguros, pero no pasa nada. Empezamos a trabajar, empezamos a estudiar y la vida nos debe de ir ubicando, y nosotros como creyentes, después de ¿cuántos? 20, 30 años como creyentes, ya debemos saber cuáles son nuestros dones, cuáles son las necesidades que sentimos en el corazón cuando miramos a la iglesia, en qué cosas el Señor nos ha bendecido. Hay otras que a lo mejor no. Pero ¿en qué cosas Dios nos ha bendecido? Y yo os animo a que no miremos, por ejemplo, tocar la guitarra. Yo no considero eso un don, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿eh? Eso es una habilidad. He tenido profesores de guitarra que han tocado muchísimo mejor que yo. Eso no es un don del Espíritu. El don del Espíritu es fe, conocimiento, misericordia. Esos son dones del Espíritu, influencias del Espíritu Santo de Dios que edifican al cuerpo de Cristo. Entonces los hermanos maravillosos o hermanas maravillosas que cantan, no solo es la voz, es que nos inspiran a orar, nos inspiran a adorar. Eso es el don. Lo demás lo tenemos que mejorar. Bueno,
Entonces, el lugar que tienes en el cuerpo de Cristo es importante. La familia aquí para Dios era importante. ¿Quién era de familia de aquí o de allá o del otro lado? Es importante. Y para Dios es importante en qué iglesia quiere que estés. Es importante. Nosotros no podemos buscar una iglesia a ver en qué iglesia me siento más a gusto. ¿Y por qué no buscas un punto de testimonio donde no hay nadie, donde tú tienes que generar todo? Tenemos que buscar dónde nos quiere el Señor. Por último, quiero leer unas pequeñas notas de lo que fue, por qué es importante, por qué era importante estar en esta lista de unos poquitos judíos que volvieron de Babilonia. Sepamos que, a diferencia de cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿cómo salió el pueblo de Egipto? Sí, salió carnal, salió con algunas dudas, salió con subidas y bajadas, pero salió unido. En Babilonia lo que vemos es un pueblo exhausto espiritualmente, lamentando un reino caído, llevado a contemplar las verdades sublimes de un mundo espiritual entre maestros paganos, cuya percepción del antagonismo entre el bien y el mal era mejor entre los caldeos que entre algunos judíos. Para algunos judíos era mejor quedarse en Babilonia, en tierra de Caldea, antes que volver a Jerusalén y ver las promesas de Dios cumplidas. Bueno, hasta aquí. Que el Señor nos ayude, hermanos, a saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. No me avergüenzo de gastar mi vida entera por ti. ¿En qué? Busquemos en qué. Y pongámonos manos a la obra, cansémonos por la obra de Dios. Que el Señor nos ayude.